Muy buenas tardes y bienvenidos al Refugio de las Ideas, el espacio donde invariablemente le apostamos a la libertad de expresión absoluta, donde todas las voces, todas las opiniones son escuchadas y tienen cabida y donde si algo pudiéramos condenar es únicamente el silencio. Les recordamos que nuestros números en cabina son el 55 52 61 300 y nuestro WhatsApp abierto a todo el auditorio, a todo el público, es el 55 61 00 7454. Y esta tarde, un privilegio tener como invitado a Gilberto Encinas. Bienvenido a Radio 13 Digital, al Refugio de las Ideas. Es tu casa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Humberto, con el gusto de siempre de saludarte, buen amigo de hace ya tiempo, aquí en Radio 13, que tenía rato de desempolvar el micrófono y venir a saludar a los amigos y a tu auditorio con gusto, acá andamos. No, pues es tu casa, mi querido Gilberto, y bueno, aquí en el Refugio de las Ideas, lejos de nosotros presentar a nuestros invitados, nos gusta que sean ellos quienes pues nos platiquen un poco, se presenten con la audiencia y nos expongan pues quién es Gilberto Encinas, quién ha sido, quién será, lo que tú quieras. Es tuyo el micrófono, hermano. Ok, pues muchas gracias. Pues bueno, me presento con ustedes, soy Gilberto Encinas. Antes de cualquier cosa, hoy en día soy papá y esposo. Tengo la dicha de ser padre de familia de dos extraordinarios, chamaquita y chamaquito. Casado hace recién 3 años y previo a ello, que me ayudó a definirme en mi vida, pues soy internacionalista por la Anáhuac, soy maestro en Derecho por la UNAM, trabajé muchos años de mi vida desde muy joven, desde los 13, 14 andaba de inquieto, metido en la política. Tenemos la fortuna, el privilegio y el ejemplo, ¿no?, de la familia, que se dedicó desde siempre a eso, desde mi abuelo, que andaba ahí dando la vuelta por el Partido Comunista y el Socialista, y luego pues mi tío Alejandro, mi papá Gilberto, que tiene muy original el mismo nombre que yo, ¿no? Estuvieron en la fundación de los partidos, digamos, de izquierda, ¿no?, que originalmente le dieron pues cabida a lo que ahora es el Movimiento de Regeneración Nacional, y me tocó desde muy chico. Me tocó, lo platico, de que mi primer recuerdo, que no sea de mi familia o de mis papás o de mis primos, ¿no?, pues estar en un evento político. Entonces, mi recuerdo viene el año que corría, pero creo que era el 98 o 96. Estado de México, gubernatura, Emilio Choifet contra Alejandro Encinas, y allá andábamos de delincuentes electorales de chiquitos pintándoles bigotes y lentes a don Emilio Choifet. Y desde ese entonces, pues es lo que tengo de recuerdo, ¿no? Un templete, escuchar el discurso de Alejandro en ese entonces, y pues me permitió irme desarrollando en ese mundo desde, te digo, 13, 14 años hasta los 37 que hoy en día tengo. Tuve paso por varias administraciones del gobierno de la ciudad, entre ellas en algún momento con el doctor Miguel Ángel Mancera. Me tocó evaluar los programas sociales cuando pues estaban consolidando, ¿no? Entonces teníamos que definir cuál era pues el propósito de estos programas que hoy en día son punta de lanza, ¿no? De si disminuían la deserción escolar, si tenían un impacto positivo a través de la metodología de marco lógico, y descubrimos que sí, ¿no? Entonces, pues eso le dio bases al movimiento para poder tener esta, digamos que, agenda tan progresista, me parece, y relevante que tiene actualmente en la administración, ¿no?, de la doctora Sheinbaum, en su momento de Andrés Manuel. Después de eso me tocó, bueno, estuve en muchas campañas, lógicamente. En la izquierda, lo recordarás bien tú, mi querido Humberto, los jóvenes somos carne de trabajo,
y pasamos por el sol como si no existiera, entonces con poca agua y unos buenos o malos tenis, pues la librabas, ¿no? Y entonces llegué, tuve esa oportunidad, estuve también en el segundo round de Alejandro, mi tío, buscando la gubernatura en el Estado de México en 2011. Nos fue bien, ahí nos conocimos, de hecho, tuve el gusto de conocerte a ti y por supuesto a tu esposa, que también es buena amiga, le mandamos un saludo. Eh, y ahí anduvimos en 2011, pues contra todo, ya sabemos el resultado, fue complicado, pero me atrevo a decir que esa campaña del Encinas Puede Más, que me tocó ayudar a que, pues, que la generáramos, ¿no? Desde el tema ideológico, el tema propagandístico, el del discurso, el del derecho a la felicidad, ¿no? Y hoy en día lo veíamos apenas hace unos días en la relevancia del índice de la felicidad, ¿no? En el gobierno actual. Entonces fue pues un semillero que permitió, sin atreverme a volverme loco, pero siendo con las justas dimensiones, a que sí se formalizara la llegada en 2018 de Andrés Manuel, porque si bien en 2012 no se logró, fue una campaña de Estado en contra del licenciado López Obrador. Lo que sí identificamos fue que gracias a esa campaña del 2011 de la gubernatura, pues se volvió a unir la izquierda, ¿no? Y eso da pie a que llegue el Movimiento de Regeneración Nacional ya como partido y que se diera la ruptura necesaria, urgente, en su momento con el PRD, ¿no? Eh, y después de eso me tocó acompañar, ya les dije lo de los programas sociales, acompañé a Ricardo Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc, perdón. Me tocó ser lo que anteriormente se conocía como subdelegado, le cambiaron el nombre, le pusimos algo, yo creo que tal vez más rimbombante, ¿no? Como coordinador territorial interno, ¿no? Que hacía lo mismo que una subdelegación. Y eso me permitió pues acercarme a la gente, ¿no? Ver lo complicado que es el, pues el servicio público, ¿no? Es muy demandante. Por supuesto hay quienes se la llevan pues despacito, ¿no? Y nadan de muertito, perdónenme la expresión, pero pues no fue el caso. A mí me tocó involucrarme, hice buenos amigos ahí, hicimos una buena gestión, conocí, que fue lo más valioso, me parece, vecinos, me tocó resolver el problema del campamento de la Ronda, de un problema histórico de la ciudad desde el 68, cuando se cayeron muchos edificios, gente que se quedó, imagínense, desde ese entonces sin casa, ¿no? Pues atender ese tipo de problemas, pues sí digamos que te sacuden bastantito, no un poco, pues el corazón y el tema del ideal, ¿no? Después pues tuve la invitación a la campaña del 2018, ahora sí la tercera la vencida, ¿no? Dejamos todo y nos fuimos a, a trabajar en campo. El licenciado López Obrador me invitó a la coordinación de campaña. Coordiné un estado, estaba joven, tenía mis 29, 30 años, en San Luis Potosí, un estado que conocía poco. La ventaja de estar en el movimiento es que conoces todo, ¿no? Pues sí, todos pasamos por esa terracería de la que se refería Andrés Manuel, pues ahí vamos atrás todos, ¿no? Entonces estamos igual de correteados. Pero pues me permitió también desarrollarme en otra parte de la labor política y en un estado donde la derecha pues es magia, ¿no? Pareciera, porque pues ellos deciden, hacen y son muy cerrados. Y nos fue bien, fue un buen resultado electoral, que me salí bastante contento de ahí. Para después me invitaran al Senado de la República. Si bien había estado cerca del tema de las leyes y era internacionalista, no me había especializado en un posgrado, pues conocí la parte del Poder Legislativo. Llegué como secretario técnico del grupo parlamentario mayoritario, el primer grupo parlamentario mayoritario de izquierda, ¿no? Muy interesante, de una composición complejísima de gente pues que se permitió el movimiento que creciera, ¿no? Que llegara gente de todos los orígenes y que pues digamos que volvió este tándem, si no es que le podemos llamar monstruo de muchas cabezas, ¿no? Al poder, pero monstruo lo digo con un sentido no negativo, sino que es tan grande y tan complejo que pues haberlo vivido esos 6 años como secretario fue muy interesante. Nos tocó
revisar, hacer y debatir, y no me tocaba votar, pero a los senadores sí, me tocaba a mí ayudarlos a dirigir hacia dónde votar, ¿no? Pues leyes fundamentales, lo que a mí me parece excepcional y básico de lo que creo, sigo creyendo y creo que creeré toda mi vida, de tratar de que haya un piso más parejo, ¿no? Los programas sociales como un derecho constitucional, me parece que es de las cosas de las que más me congratulo, de lo poco o mucho que ayudé en mi trayectoria, en la labor política y administrativa, ¿no? del gobierno. Y pues con esto, digamos que conocí pues, de todos los niveles de la responsabilidad, ¿no? Me tocó estar en lo local, pero en lo estatal, pero en lo federal. Conocí a mucha gente, cosa que agradezco. Y definitivamente pues hay que estar agradecidos con la vida porque pues particularmente ese pleno me permitió conocer a mi esposa, ¿no? Entonces, qué mejor premio de la cuarta transformación que conocer a tu esposa y sacar de ahí a tu familia, ¿no? Entonces, pues eso soy, recapitulando, soy papá, soy esposo, soy profesionista y sigo siendo un soñador de que estas cosas pueden cambiar y que el país todavía le queda mucho por aprender y que, pues, que somos más los buenos, ¿no? Claro, bueno, pues una trayectoria política admirable para ser tan joven y pues regresando a justamente lo que mencionabas cuando nos conocimos esa elección del 2011 a la gobernatura del Estado de México, Alejandro Encinas postulado por las izquierdas, el PRD, PT y si no me equivoco ya Movimiento Ciudadano con Movimiento Ciudadano y por el otro lado Erubiel Ávila con el PRI, el Partido Verde y el partido del Nueva Esther Alianza, ¿no? Gordillo, Nueva Alianza. Eh, y bueno, pues como qué bueno que lo mencionas, fue algo muy interesante porque era una elección en la que se anticipaba una ruptura de la izquierda, venía teniendo éxito las alianzas entre el PRD y el PAN que promovía a Marcelo Ebrard como jefe de gobierno. Era reciente los problemas al interior del partido cuando, bueno, a mi parecer pareciera ser que pues hubo ahí muy malas prácticas en la elección para la dirigencia nacional Sí. que se disputaron justamente Alejandro Encinas con Jesús De Ortega. Jesús ahora. Y pues empezaba a perfilarse esta ruptura, pareciera inminente, y justamente gracias a Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas logran cohesionar a la izquierda en esta elección que, como dicen muchos, sirve como laboratorio previo a la elección presidencial de 2012. Luego también convivimos en la elección presidencial, para mí una elección pues muy bonita, con una connotación de conciliación, recuerdo la República Amorosa, no tan polarizante. Y luego, bueno, ya 2015, la creación de Morena, pues más de una década después que ha cambiado todo muchísimo. El PRD ya no existe. El Partido Verde ahora forma parte de la coalición oficialista. Pero dime tú, conociendo también la parte orgánica y las entrañas de la izquierda desde tan joven y con lo que ha pasado recientemente que ya iremos abordando, ¿qué tan factible pudieras tú anticipar la posibilidad de que al interior de Morena suceda lo que sucedió en el PRD, que se tribalizara y que se fragmentara en un momento? Mira, como bien dices, 2011 me parece, independientemente del laboratorio de lo que es la elección del Estado de México, sí lo fue para la izquierda, ¿no? O sea, hay cosas similares al día de hoy, pero también creo que ha habido mucha madurez, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues también está llegando una nueva generación, o varias nuevas generaciones, no me quedaría solo con una. Fue fundamental la parte, digamos que, de responsabilidad que tenían los liderazgos de ese entonces. No puedo dejar de mencionar
la maestra Ifigenia Martínez, que ahí estuvo pues, en la línea de batalla en ese 2011, que era la foto importante, ¿no? Marcelo, que era el jefe de gobierno, que si bien pues él tenía aspiraciones, ahí todavía las tenía, dijo, órale, o sea, vamos a jalar en esa campaña. A todas luces sabíamos que era complicado ganarla, pero pues teníamos que demostrarnos juntos, ¿no? Pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que ya venía, digamos que con una relación ríspida con Andrés Manuel, más que con el movimiento. Eh, Después, pues, teníamos a Alejandro, lógicamente, que era el pegamento, así me gusta a mí pues visualizarlo en ese entonces, y pues cerrando con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, eso me parece que fue el pilar fundamental para tratar de llegar lo más unidos posibles al 2018. Y sí, en efecto llegamos. O sea, lógicamente al año siguiente se perdió. Sabíamos de la alta posibilidad que ocurriera, pero no nos fracturó como se pensaba, ¿no? O sea, sí hubo una fractura, pero con respeto, ya no servía. O sea, con ese grupo que decidió no cambiar, con ese grupo que seguía viendo como, eh, digámoslo, negocio, ¿no? La parte de ser oposición, y ya no, o sea, el país ya no aguantaba que fuéramos oposición, teníamos que llegar al poder. Y eso lo entendió el licenciado López Obrador, justamente. Él entendió que daba igual si estábamos llenos de ideales y llenos de, la expresión no me gusta, pero de puros, ¿no? Era necesario ampliar el movimiento. ¿Por qué? Porque ya era un movimiento. Y esa parte siempre estuve de acuerdo con Alejandro Encinas. Alejandro decía, y lo dice, ¿no? Que tal vez no era necesario la creación de un partido, sino con el movimiento bastaba, para que no se, digamos, que se desvirtuara. Sin embargo, pues, el mismo sistema político, la Constitución y todas las leyes que de ella emanan, reconocen la necesidad del partidismo, ¿no? Entonces, o sea, sí era una buena idea, pero no era aterrizable a nuestra realidad. Eso tal vez sería para ahora, pero ya es muy tarde. O sea, el partido es demasiado grande y la oposición demasiado pequeña. Entonces, como dices, o sea, lo poco o mucho que conozco de las entrañas de los partidos y del movimiento en general, creo yo que estamos en un momento sumamente crucial, por así decirlo. Crucial, ¿por qué? Porque eh, se dio una transición pacífica y me refiero a pacífica porque con el PRD no se daban transiciones pacíficas. O sea, los cambios de dirigencia, como dices, pues acababan a sillazos, a golpes y a gritos, ¿no? Y a sombrerazos. Y creo que esto lo que lo ha permitido es que no hemos dejado que intereses más allá de los nuestros tomen control, ¿no? O sea, al PRD sí, tal vez le rompemos el corazoncito a algunas personas de la tercera edad, pero pues sí tenían muchos hilos de control sobre el partido, ¿no? Particularmente en las dirigencias y en el tema de los recursos, ¿no? Y ahora no, o sea, pues ahora el control lo tiene pues el Ejecutivo, ¿no? Eso es una realidad. Y me parece que entender que el movimiento dejó de ser movimiento para ser partido, y digámoslo como es, hegemónico, ¿no? Pues al final de cuentas el país lo necesitaba. No es más, no creo que haya sido una idea únicamente maquiavélica del grupo que controla Morena, ¿no? Y ahora sus aliados, de vamos a llegar y vamos a... No, es que así estaba el país. Y si no lo hacías, pues había un alto riesgo de que el país, pues, se metiera en un problema mayor en el que estaba, ¿no? Entonces, el reto es ese, o sea, el reto es cómo transitar a otra transición pacífica. O sea, la transición pacífica ya no es en 2030. O sea, ya no es a quién le vaya a dejar la estafeta a la doctora Sheinbaum, ¿no? Eso me queda claro que falta mucho. El tema es cómo se empieza a dar este relevo generacional de manera asertiva. Cuando digo asertiva me refiero a que no
lleguen estos perfiles que quizás no congenian con la idea del partido. Ya no hablemos del movimiento. El movimiento, como dijimos, ahí está, es un ideal, está padre, ¿no? Pero la realidad es que es un tema de responsabilidad. O sea, ya no estás hablando de, pues vamos a buscar la candidatura para ver si ganamos, ¿no? O sea, lo más probable es que te den la candidatura y lo más probable es que ganes. ¿Y qué vas a hacer con ese triunfo, no? ¿Qué vas a hacer ahora que se renovó la dirigencia del partido? Me parece que tienen un reto enorme, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, de cómo después de una apertura, digámoslo como con las palabras que son masiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eres el partido hegemónico y no te puedes permitir los errores del pasado de negarle la entrada a otros. Pero cómo, cómo esa apertura de puertas se vuelve un, digamos que un relajo, ¿no? O sea, y digo relajo porque eso es lo que le pasó al PRD. Con la diferencia sustancial es que pues se peleaban por muy poco, ¿no? Pocas gubernaturas, pocos recursos, poco poder, ahora es mucho. Y eso pasa, como te decía, por la responsabilidad. Que estas personas que ahora dirigen el movimiento, me parece que están siendo responsables en entender el momento en el que estamos. A ver, no puedes linchar a la dirigencia porque suman a un nombre o a otro sin entrar en polémica, ¿no? Digo, lo entraremos seguro más adelante, pero si el mismo fundador del movimiento, Andrés Manuel, lo fue permitiendo y lo fue entendiendo de que era necesario. Y la parte fundamental de esto, creo yo, es, ok, sí tienes un pasado, pero tu presente va a haber unas nuevas reglas a las que te vas a tener que acatar, ¿no? Y creo que ahí es la parte fundamental y el reto mayor que tiene nuestra presidenta. Nuestra presidenta es una mujer sumamente preparada, con una visión de Estado, me atrevería a decir, distinta y tal vez mejor para nuestro presente. Y no demerito el trabajo del licenciado López Obrador, era necesario que llegara y lo que hizo me parece fundamental para el cambio que le urgía a este país. Pero lo que está haciendo la doctora Sheinbaum de entender el momento político tan delicado en el que estamos y las piezas como las ha ido moviendo, me parece que es el camino correcto. Eh, Ahí es donde entra la responsabilidad y ahí es donde me da tranquilidad. Saber que esa mujer que llegó con el voto de muchísimos mexicanos le dé, digamos que el sustento a un movimiento que se quedó, digamos que por algún momento huérfano, ¿no? Porque así se sintió, pero ella no lo permitió. O sea, fue de, no, a ver, no se equivoquen. Sí, hay un liderazgo que todos reconocemos y que está en donde él decidió, ¿no? Estar, que fue, termino, y ahora sí es tú. Y me parece que ese es lo que tenemos que respetar. O sea, el movimiento, si no es responsable y no entiende el momento político tan delicado que estamos viviendo y nos ahogamos en la miseria de creer que no hay competencia, porque a todas luces no lo hay, pero eso no quiere decir que no exista. O sea, tu mayor verdugo puede ser quien te hizo llegar al poder y es la gente. Nosotros tomamos la determinación desde el principio del movimiento de que la gente nos iba a poner y la gente nos iba a quitar. Y si no le hacemos caso a ese mandato eh, tan sustancial, ahí está el problema mayor. Entonces, pues es eso, o sea, que el cambio generacional no solamente sea cambio de edades, sino que sí sea un cambio de mentalidad, que los compañeros sean responsables y las compañeras, que si no les toca, pues no les toca, ¿no? Que si no ganas una encuesta, pues maestro, maestra, a lo que sigue y ayudar al que quedó, porque si no, ahí está el inicio del fin. Me parece que la presidenta, y le doy por supuesto el beneficio de la duda a Andrés Manuel y a Luisa María, son dos jóvenes contemporáneos a mí,
con quienes me tocó crecer políticamente, los conozco y me conocen desde que somos muy jóvenes y les reconozco su trayectoria, ¿no? O sea, no son improvisados como la derecha trata de venderlo, porque si yo reconociera eso, reconocería que yo o tú pues somos improvisados y para nada me siento improvisado, ¿no? O sea, tenemos una trayectoria, trabajamos todos, ahí estuvimos en el movimiento, nos tocó asolearnos más una de centena de veces, ¿no? Y supimos lo que fue la derrota y también sabemos lo que es, pues que el movimiento pues, no llegue, ¿no? Entonces, creo que el reto está ahí y, y hay que darle la confianza a esas tres dirigencias, particularmente hablando de la vida partidista. El país me parece que va bien. Yo le reconozco en pocos meses el trabajo, particularmente, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que ahí, como hablando del tema de los retos, ya pasando más allá de la ideología a las realidades, creo que lo que está haciendo en seguridad la doctora Sheinbaum con Omar García Harfuch, creo que es el camino correcto. Creo. O sea, no soy experto en seguridad, pero pues sí me tocó revisar bastante temas estos últimos 6 años de la ley de la Guardia Nacional, etcétera, y creo que se está implementando de manera correcta. También creo que la prisión preventiva oficiosa es necesaria en este país. Yo sé que a muchos abogados no les gusta, pero menos a los activistas, pero no en un país como este. Y por otro lado, me parece que esta idea del sexenio de la infraestructura no lo podemos dejar de lado. O sea, es un momento crucial entendiendo que estamos en una posible guerra comercial, al menos ahorita es ideológica, tal vez se vuelva comercial en unos días o meses, esperemos que no, pero ella lo está entendiendo así. Entonces, el tema de invertir en los trenes, invertir en carreteras, invertir en puertos, como lo está haciendo a través de la Secretaría de Infraestructura, como proyecto prioritario, ¿no? O sea, ya no es nada más el Tren Maya, ¿no? Sino es los trenes, ¿no? Las carreteras, los puertos, que está encabezando ahí el secretario Esteva con un equipo, me parece bastante interesante hablando del tema del relevo. Está Andrés Layuz, Néstor Núñez, ¿no? Que los ponen en una posición complicada de resolver pues, los proyectos prioritarios, pero que los van a terminar resolviendo y que te da esa posibilidad de voltear a ver a estos nuevos perfiles, ¿no? Que si bien no están en la palestra de buscar cargos de elección popular, están en la palestra de resolver las instrucciones de la presidenta, ¿no? Entonces, me parece que es un momento bien interesante del país. Ahora lo estoy viendo desde fuera, desde mi trinchera. Tal vez eso te permite verlo de manera distinta, pero creo que se va por buen camino con obviamente no puedo decir que todo está bien, ¿no? Si quieres lo platicamos, pero creo yo que el relevo se está dando y hay que darle el beneficio de la duda a estos nuevos perfiles que van llegando, ¿no? Claro, no, a ver, yo creo que es fundamental. Sin embargo, si nos vamos a la historia, por lo menos la izquierda o este movimiento revolucionario desde el PRI hasta Morena, porque pues al final Morena tiene mucho de perredismo, tiene mucho eprismo, por lo menos en la parte de la esencia política del movimiento. Pareciera que solamente los panistas no fueron propensos a los caudillos, ¿no? Siempre hubo un caudillo y se mantuvo un constante de que el presidente, el titular del Ejecutivo Federal, era de facto también pues, el dirigente nacional del partido hegemónico en el poder. Políticamente el PRD pues prácticamente únicamente postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, con bueno, las dos excepciones que sabemos lo que fueron, que fueron estos experimentos electorales de Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez y sobre todo el segundo un rotundo fracaso que ni 100 distritos pudieron ganar y bueno, que concluyó en su desaparición como partido. Hoy, si le damos el beneficio a la duda a las voces del oficialismo que aseguran que Andrés Manuel López Obrador está fuera del escenario ya, sería la primera vez que realmente no hay un cacicazgo dentro de la izquierda. Se estaría dando sí un relevo generacional y por mucho yo coincido que la doctora Sheinbaum está haciendo
un buen papel y que se esté desempeñando como encabezando una buena presidencia, por muy joven que sea. No obstante, pues no tiene el carisma ni tiene ese liderazgo como en su momento lo fueron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. En el entendido que hay ese vacío de caudillos, pues sí se podría estar ante la oportunidad de una democratización genuina al interior del partido, teniendo ahí un tema de pues inminente nepotismo y un hombre pues que podría por lo menos significar una sombra, no decir la sombra del caudillo, pero pues por lo menos sí una reminiscencia al líder, ¿no? Pues tienen prácticamente el mismo nombre. ¿Cómo verías tú en el futuro próximo el transcurrir, la evolución del movimiento efectivamente sin esta figura fuerte, ¿no? Que incluso mencionaste que hubo una sensación, aunque haya sido transitoria, de orfandad. ¿Cómo se va a ir acomodando las cosas al interior del movimiento ya sin López Obrador? Pues creo que eso ya empezó a ocurrir. O sea, la derecha insiste en tratar de encontrar los parecidos entre la presidenta y el expresidente, ¿no? Sin embargo, eso te habla de la descomposición de la misma derecha, ¿no? Si no entienden esta formación que tenemos todos los que seguimos de alguna forma a Andrés Manuel durante todos estos muchos años, es no entender nada. O sea, ¿le encuentras similitudes? Pues por supuesto, ¿no? O sea, trabajaron juntos 30 años, caray. Sí. O sea, es como si no le encontraras parecido a tu papá o a tu mamá, y no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Simplemente, o bueno, a tu hermano, ¿no? O a tu hermana, pues, o sea, tuviste una vida con ellos, lógicamente tiene rasgos similares. Eso no quiere decir que sean iguales. Por eso hice la acotación de yo veo diferencias sustanciales en el gobierno de uno y otro. Y me parece que eso es la salida a muchos otros problemas que sí, pues, lamentablemente se heredaron, ¿no? O sea, creer que se iba a acabar con la inseguridad en 6 años era ilógico, ¿no? O sea, imposible. Y él mismo tampoco lo dijo como tal, ¿no? Tal vez la asignatura pendiente más de las que sí se dijeron fue la gasolina, ¿no? Pero esto me lleva al tema del tránsito, o sea, el tránsito del poder, por así decirlo. Sí, Andrés Manuel López Beltrán se llama casi igual que Andrés Manuel López Obrador, pero es lo mismo, no son la misma persona. Me parece bastante ocioso, perdón la expresión, y duro pedirle a Andrés Manuel López Beltrán que se dedique a otra cosa cuando pues es lo que ha hecho toda su vida, ¿no? O sea, tal vez podría señalar de que llegó a la secretaría del partido y comillas, ¿no? Fácil. La verdad es que no llega fácil. O sea, quien conoce a Andrés Manuel sabe que estuvo todo el movimiento viendo estructuras, viendo políticos, se encargó de la Ciudad de México ayudando a la doctora Sheinbaum en 2018, ¿no? O sea, no es ningún improvisado en eso. O sea, el partido de alguna forma siempre estuvo cercano a él y él cercano al partido. Entonces no es algo a lo que les ajeno. Tal vez a lo que sí les ajeno sea a la toma de decisiones, ¿no? Pero ahí es un reto. Y me parece que pues, mientras no haya elementos que nos digan que pues, le está regando, ¿no? No podemos decir nada negativo. Yo creo que están afiliando, están haciendo acuerdos políticos. Ellos saben que son necesarios y nadie mejor que ellos saben por qué hacer un acuerdo político en Veracruz, o por qué hacer otro en Coahuila, o por qué hacer otro en Oaxaca, ¿no? O sea, al final de cuentas, la parte, como en cualquier ámbito de la vida pública o privada,
pues si te toca estar en un puesto directivo, pues te toca dirigir, ¿no? Entonces, lo menos que puedes esperar de esas personas que están en esos puestos es que hagan lo que les toca, ¿no? Ahora, sin Andrés va a ser difícil, pues yo creo que sí, ¿no? Pero también no nos engañemos, o sea, no fueron 6 años sencillos, o sea, refiriéndome a 2018-2024. O sea, hubo rupturas, hubo complicaciones. Recordemos el caso de Coahuila, ¿no? O sea, tuvimos 2 candidatos de izquierda y perdimos, ¿no? Que en paz descanse un gran amigo al que le tenía una gran estima, Armando Guadiana, pues se las vio complicadísimas cuando otro buen amigo, Ricardo Mejía, pues decidió no bajarse, ¿no? Y ambos tenían su derecho, pero tampoco tenían derecho a no ponerse de acuerdo. Y ahí está el resultado. O sea, no es exclusivo de que esté o no esté Andrés Manuel. O sea, con el mismo Andrés Manuel ocurrió. ¿Y por qué ocurrió? Pues porque la izquierda es complicada per se. O sea, somos gente que pensamos, todo el mundo dice que queremos lo mismo, ¿no? La mala concepción del supuesto comunismo o socialismo en el que dicen que viven nuestras mentes. O sea, no, es justamente al revés. O sea, el PAN y el PRI, y me atrevería a decir que el Movimiento Ciudadano, piensan mucho más similar entre ellos, por eso se entienden tanto a lo que piensa Morena. Y ahora que tiene, pues digamos que todos estos fichajes, algunos estrella, otros no tanto, ¿no? Que se han ido sumando al partido, pues imagínate, ¿no? O sea, lógicamente, si viene alguien de una estirpe de derecha o de centro, o activista, ¿no? Que también los tenemos, pues lógicamente va a haber un choque de ideas, ¿no? Entonces, pues no es exclusivo que esté o no esté Andrés Manuel. Yo creo que pasa más bien por un tema de autocontención. O sea, creo que la presidenta tiene mucho trabajo que hacer más allá de estar resolviéndoles problemas y candidaturas a los compañeros y a las compañeras. Yo creo que pasa por la autocontención y entender de que, a ver, ya no va a venir un manotazo. Si no nos alineamos al bien común, que es pues, tratar de seguir ganando, ¿no? Las elecciones y no acomodar lugar. O sea, eso ya quedó en el pasado. Hay una ley que lo prohíbe, ¿no? O sea, de las viejas prácticas. O sea, es un tema ideológico de entender que, ok, Andrés Manuel ya no está, pero ni cuando estaba Andrés Manuel era perfecto el movimiento. Entonces, lo que nos toca a nosotros o a los que vayan a estar, digamos que en la toma de decisiones y compitiendo, es ponerse de acuerdo. Y si no se pueden poner de acuerdo, pues yo creo que no hay espacio para ellos. Claro, a ver, me viene a la mente eh, por lo menos ese vacío que deja López Obrador se ve transmitido quizás, y qué bueno, pues en que algunos liderazgos se conducen con mayor libertad y pues yo creo que eso también debe ser, y como bien mencionas, pues la presidenta de la República tiene que ser presidenta de todos los mexicanos y no presidenta del partido, ¿no? A finales del año pasado, a finales de 2024, se dio una disputa entre Ricardo Monreal y Adán Augusto. Adán Augusto empezó a decir que detectó algunos negocitos y empezaron las acusaciones y luego, bueno, ya por conducto de la presidenta y gobernación, parecía ser que los juntaron y se desearon feliz Navidad a todos. Y luego, bueno, el 2025 arrancó con la toma de posesión de Donald Trump y pues se olvidó un poquito esta reyerta entre los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Sin embargo, bueno, ahora la presidenta envía una iniciativa y nuevamente en el Senado se la vuelven a cambiar. Pareciera ser que en el Senado, pues Adán Augusto se toma ciertas libertades que no se tomaba la legislatura anterior. ¿Eso no crees que pueda terminar en un problema? No es que retomo lo que dije, o sea, es un tema de responsabilidad. O sea, estamos ante un escrutinio público constante, ¿no? Y no nos podemos permitir errores. O sea, no porque vayas ganando 12-0 vas a sacar al portero, ¿no? Una expresión meramente futbolística.
Y me parece que en el tema legislativo, digo, tengo una especie de conflicto de intereses ahí porque pues estaría hablando del trabajo que yo hice, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo analizar y comentar aquí contigo es, más allá de que se den ciertas libertades, yo creo que también es parte del cambio del movimiento. O sea, la doctora Sheinbaum es una mujer muy estructurada, ¿no? Pero no así impositiva como todos buscan Pintarla. pintarla, ¿no? De todos me refiero a la derecha, al PRIAN, casi no digo PRIAN. Eh, entonces, me parece que el tema de que es una demócrata es real. O sea, a ver, yo quisiera esto, ¿no? Ahí está la iniciativa de ley. Pues ustedes que son los que votan y los que lo discuten, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Y ahí es donde se presta a ciertas cosas. Eh, y creo que ahí es donde es necesaria pues, la altura de mías, la responsabilidad, el entender el momento político en el que estamos, en el que, o sea, pues cambiar una iniciativa puede que se haga ver dividido algo donde tal vez no lo está, ¿no? O sea, yo creo que todo pasa por una comunicación asertiva, una comunicación política distinta. Y esto yo lo venía viendo desde la campaña del año pasado, en donde el relevo generacional, regreso a esa parte, es fundamental. Porque, a ver, la mayoría de los políticos de izquierda, y bueno, todos los políticos de este país, les tocó crecer con Andrés Manuel. Andrés Manuel se retiró a los 70 y tantos, ¿no? De la política, ya siendo presidente, 3 veces candidato y saludando mínimo de mano al 2-3% de la población. Está bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? O sea, estamos ante una realidad en la que yo lo expresaba en campaña, ¿no? A ver, nos enseñaron a jugar ajedrez, ¿no? Con las reglas del ajedrez, toda la vida, ¿no? Y más estos, digamos que personajes más cercanos a la edad de Andrés Manuel, ¿no? Y llegamos a un cambio de gobierno en el que, perdón, es posible, o no es posible, más bien hubo un cambio de reglas, hubo un cambio de juego. O sea, ya estamos jugando, no sé, que se asemeje, pero no es el mismo, ¿no? Damas chinas, ahora. Y es posible que estos muchos personajes, sin ponerle nombre, quieran seguir jugando ahora damas chinas con reglas de ajedrez, ¿no? Pues eso no va a dar, porque lo más probable es que pierdas. Es o te adaptas y entiendes la realidad en la que estamos llegando, o lo más probable es que la pases mal, ¿no? O sea, por qué lo expreso de esta forma? Porque, o sea, no es un tema, o sea, vamos, andamos muy dadivosos hoy. Démosle el beneficio de la duda, ¿no? A los coordinadores parlamentarios, a quienes tengo respeto y estima, ¿no? Muchos años de compartir movimiento y en su caso pues, de compartir trabajo, ¿no? Y proyecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicas a estos políticos que tienen toda una vida entendiendo la política, ¿no? De una forma que ya no se hace así la política, pues con mucha madurez, ¿no? Y creo que se están adaptando, o sea, creo que les costó otro trabajo, todos lo veíamos venir, ¿no? Normal, o sea, al final de cuentas, independientemente de cómo se hayan dado las relaciones de uno u otro con el expresidente, pues es lógico que iba a llegar una persona nueva y una persona a la que tal vez no conozcas tanto, ¿no? Entonces, eh, creo yo que pasa por ahí, o sea, quienes no entiendan hacia dónde se está moviendo pues el río, pues probablemente no puedan seguir nadando. Y creo yo que se están reinventando, ¿eh? O sea, era de esperarse que se iban a tardar, que les iba a costar trabajo, pero ahí están. Y creo que al final de cuentas, o sea, confío pues en los animales políticos que son Ricardo Monreal,
Adán Augusto López, el mismo, todos los coordinadores, Manuel Velasco, el profesor Anaya, o sea, todos estos grandes políticos que fueron consumándose y consolidándose con la transformación, con la cuarta transformación, creo que se van a reinventar y van a seguir ayudando en la construcción de un mejor país. Y también me parece claro que quienes pues tengan otras ideas, otras intenciones, pues van a ser señalados. O sea, ya no hay demasiado escrutinio. Comenzaba mi intervención de este bloque con eso. O sea, y ante eso, pues está difícil querer hacer las cosas diferente a como estamos tratándolas de hacer todos, ¿no? Claro, porque o sea, al final de cuentas yo, a diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ya como alguien completamente alejado, también más bien siendo un espectador de lo que sucede al interior del movimiento, pero también de la vida pública en general, es imposible borrar de un plumazo lo sucedido para la aprobación, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y pues algunos desplantes, sobre todo de soberbia que se han visto en el Senado, y también, bueno, no solamente como se mencionó antes, pues los desaires a las intenciones de la presidenta, que como bien mencionas, pues como una demócrata, pues acató lo que el Poder Legislativo definió, y pues hay división de poderes, o por lo menos la sigue habiendo, ¿no? Eh, pero por ejemplo, dentro del relevo generacional, pues algunas personas, algunos personajes que han tenido también ascensos catapultados por X, Y o Z, como esta persona, Andrea Chávez, si no me equivoco, eh, que se muestran con una soberbia y con una forma de legislar amparadas por un poder que yo creo eventualmente tendría que haber, pues una sensibilización al interior de estos protagonismos para que, pues, eventualmente yo creo que en este país se tiene que contrarrestar la polarización imperante. ¿Tú cómo verías o qué autocrítica para este último bloque pondría sobre la mesa como un joven de izquierda activo políticamente? Y si aunque ahorita espectador, no obstante, pues ahí siempre con tu ADN podrías sorprendente de un momento a otro otra vez al interior, ¿no? Pues mira, digo, gracias por lo de joven. Comparado con Adán Augusto. Uno ya no se siente tan joven con 2 hijos, pero es que regresa a lo mismo. Es un tema de responsabilidad y de madurez. No había utilizado ese término porque me parece que no era necesario hasta ahora, ¿no? O sea, la madurez política pareciera que se gana con el tiempo. Y mi reflexión última sería, o sea, no es un tema de tiempo, es un tema de situaciones. La ventaja que tenemos muchos de los contemporáneos a mí, 30, 40, 45, están todavía antes de esta generación a la que tanto hemos abocado ahorita. Nos tocó pues pasar las más malas que buenas, ¿no? O sea, en mi récord de campañas políticas te podría decir que debo de andar como en un 20% o 25% de triunfos. Sí, pues desde 2006 por lo menos, ¿no? O sea, y te hablo de estatales, municipales, delegaciones en ese entonces, diputaciones, dirigencias, ¿no? O sea, y este relevo, doble relevo generacional, que están muy jóvenes, ¿no? Y no por eso los demerito, al contrario, o sea, respeto muchísimo a Andrea, a Toño Tolini, a toda esa, digamos que, camada que viene después de la mía, de Alejandro Encinas Nájera, de Rodrigo Rojas Navarrete, todos los López Beltrán, ¿no? De Luisa María,
de la... Torruco. Sí, claro, de Torruco, de Néstor Núñez, o sea, de todos esos políticos, ¿no? Que conocemos bien y que nos tocó crecer juntos, ¿no? Si se me está yendo alguno, se les quiere. Pero esta nueva generación, relevo, llamámosle así ahora, el relevo del relevo, creo que no les tocó las feas. Y eso en política, digamos que te da madurez. O sea, todos en algún momento dijimos, somos cercanos a, soy el hijo de, soy la sobrina de aquel, ¿no? Y bolas, perdías y era de, órale. No, pues yo voy a ser soy el candidato a tal, y bolas, perdías, ¿no? O sea, nos tocó perder mucho más de lo que ganamos, ¿no? Y eso, repitiendo el término que dices, en nuestro ADN, no nada más en el mío, pues ahí existe. Y ese miedito a ahora que lo tenemos perderlo, o sea, creo que es lo que le falta a esta nueva generación. No son malos perfiles, al contrario, yo creo que están mejor preparados que nosotros. O sea, ante las cámaras y ante el debate son buenísimos, ¿no? Pero no así, quizás, en la entraña de lo que es hacer partido, de lo que es eh, la derrota. La derrota en la vida en general te forma, pero en la política te centra y te hace ver tu suerte, ¿no? Y entonces, creo que pues, no les va a tocar, o sea, creo que lamentablemente o sea, lamentablemente para sus formaciones, ¿no? Van a tener que aprender más bien de la derrota interna, que luego esa sabe más feo que la externa, ¿no? Y van a tener que entender que pues no hay una fórmula perfecta en una ciencia social como la ciencia política y la democracia, ¿no? Y que nadie sobra en esto. Ese es de los peores errores que me tocó ver en mi corta pero divertida carrera. Lo que te puedo decir es, a ellos no les toca reinventarse, les toca no aprender todas las malas prácticas de mi generación para la de atrás, ¿no? Segundo, les toca no caer en la soberbia, porque esto, o sea, dura nada, ¿no? Dice un buen amigo que en política no nada más debes de ganar, sino debes de llegar vivo, ¿no? A tomar protesta. Sí, Entonces, claro. o sea, o sea, y no lo digo en una lógica de la lamentable situación de violencia que hay en nuestro país, sino que pues, la misma naturaleza te lo Claro. impide, ¿no? Entonces, la juventud a veces peca, ¿no? Y a veces es una virtud. Yo espero que sea virtud y que entendamos la realidad en la que estamos, en la que, o sea, estamos transitando de verle todo al movimiento a empezar a generar perfiles que ya no nada más llegaron ahí porque son de Moreno o porque Andrés Manuel pues es el caudillo, ¿no? Y eso me parece que pasa por mucha responsabilidad, mucha madurez. Demasiado, he abusado del término, pero es que creo que pasa por ahí. Y entender que no hay enemigos pequeños, ¿no? O sea, así como se destruye algo, se reinventa o sale algo nuevo, ¿no? Se nota difícil, no, tampoco voy a alentar algo donde no lo hay, ¿no? Pero pues me parece que no puede surgir de nosotros mismos, ¿no? Y ahí en la juventud creo que es donde hay mayor riesgo. Curiosamente, en el tema de los viejos, sin agravar, ¿no? Sin agraviar, perdón, sin agraviar, eh, creo que no pasa por ahí la idea de traición. O sea, y si sí, o sea, creo que no tendría el eco que podría tenerla en las nuevas generaciones, que sin temor a equivocarme, pues te puedo decir que, o sea, sí traen muy tatuado en el corazón la idea del movimiento y del partido y los colores, pero no han vivido las vacas flacas y no han vivido las derrotas. Y yo te puedo decir, al menos todos los que mencioné y muchos más que siguen en el movimiento y que no oímos, me incluyo, el canto de las sirenas en su momento de invitaciones de otros movimientos, otros partidos
negocios que te acercaban, pues nadie los agarramos, y eso nos permitió pues tener la conciencia tranquila, un nombre, unos más rimbombante que el otro y una carrera igual más estructurada que la otra, pero pues estar en una posible palestra de seguir construyendo, y creo que a prueba de balas, ¿no? O sea, cerraría con, fue un proceso complicado al interior, la pre-campaña, ¿no? Pre-campaña incluso nos aventamos. Pero dejó demostrado que al menos esa generación de políticos, de la mía para atrás, pues estamos hechos a una madera que esperemos que las nuevas generaciones lo estén. Ese es el mayor reto que tienen. O sea, hablé mucho del relevo, pero yo cerraría diciendo, ojalá sí tengan parte de esta madera con la que se construyó el movimiento, para que esto dure muchos, muchos años más, y que se vayan, digamos que nos vayan ellos reinventando a nosotros, ¿no? O sea, en el entendido de que pues más temprano que tarde van a estar ellos al frente, ¿no? Entonces, y pues gracias por el buen deseo de la posible regreso. No sé si sea buen deseo o no. Por ahora me sigo enfocando en lo mío, tratando de encontrar qué es. Pero no dejamos de ser entes políticos y de seguir vigentes mientras haya una posibilidad de un espacio como este. Gracias por la apertura, No, querido hombre, Humberto. no tienes nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros. Ha sido una plática pues sumamente reveladora, yo creo que muy interesante, le habrá parecido a todos los que nos escuchan. Nada más una última pregunta porque me quedo con tres conceptos para el futuro: madurez, responsabilidad y un último en el que yo creo que recaen todas las esperanzas. No quiero llamar de opositores, sino por lo menos de no necesariamente simpatizantes del oficialismo: autocontención. Como lo mencionaste en un principio, nunca se había tenido estas mayorías calificadas, estas posibilidades de modificar y reformar la Constitución, pues únicamente a través de la organización del poder legislativo. Ah, ¿habrá autocontención? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estamos ante un liderazgo que se autocontiene. O sea, que es la doctora Sheinbaum. Nuestra presidenta es el más claro ejemplo de cómo hacer las cosas de la forma pues más sosiega y menos estridente posible, ¿no? Imagínate lo complicado que ha de ser. Yo digo, yo espero que no escuche mucho. Es necesario que lo escuche en general, no en particular, ¿no? Pero estas voces que la insultan, que señalan, que se empecinan en no entender que el país ya cambió, ¿no? En no entender que pues hay una mujer al frente, y esa mujer tiene todas las credenciales y el respaldo de millones de mexicanos, y no es porque sea la discípula de López Obrador, es porque es Claudia Sheinbaum y ha hecho una carrera envidiable que le permite poder hablar de frente a los mexicanos. Y ahí es donde creo yo que entra la autocontención, porque nos veríamos muy mal, o se verían muy mal volviéndose locos cuando nuestra jefa de todos los mexicanos no lo está haciendo, ¿no? O sea, esta autocontención ante Trump, o sea, ya veían venir ahí casi la debacle y el peso a 400, el dólar a 400 pesos, ¿no? Y sosiega, tranquila, respiremos, el domingo vemos, y ahí está. O sea, ese es el consejo que hay que darle ahora que, insisto, estoy fuera. Qué mejor que la calma y la paciencia. O sea, eso te lleva a la autocontención, perdón. Y tenemos el claro ejemplo en casa. Entonces, quien no lo entienda, pues es lo mismo, te decía, se van a ir quedando fuera. No, pues me quedo con eso, con poner a la doctora Sheinbaum como ejemplo. Gilberto, hermano, muchas gracias de verdad por esta plática. Es tu casa, Muchas puedes gracias. regresar cuando gustes. Seguramente nos volveremos a ver aquí para platicar temas de interés político. Ya nos estaremos viendo ahí seguro en las elecciones
si nos invitas, estaremos analizando de manera objetiva. Por supuesto que sí. Y gracias por la invitación. Aquí nos vemos, nos volveremos a ver. Siéntese, amigo. Pues eso fue el Refugio de las Ideas. Nos vemos el próximo jueves, como cada semana, a seguir hablando en libertad de expresión absoluta. Muy buenas tardes y hasta luego.